Hola amigos internautas de Noticias Skynet. Empezamos una nueva etapa con el programa Contextos Digitales X. Su anfitrión, Carlos Cabaza. Y vamos a comenzar según los temas que hemos recopilado. OMS y cómo están las cosas y lo que va a pasar en mediano y largo plazo. Ahí el informe y de ahí comentamos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la batalla contra la COVID-19 está lejos de terminar. No se equivoquen, nos queda un largo camino por recorrer. El virus nos acompañará durante un largo tiempo. La OMS defendió su actuación ante la pandemia, asegurando que se tomaron las decisiones adecuadas desde que se registró el brote inicial de la nueva cepa de coronavirus en China. El organismo de la ONU ha recomendado aplicar medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus, lo que ha traído graves consecuencias a la economía global. El fin de semana se registraron varias manifestaciones en Estados Unidos para levantar las medidas de confinamiento y permitir que la gente vuelva a trabajar a pesar de ser el país más afectado por la pandemia. Las protestas y concentraciones en medio de la pandemia no ayudarán, solo alimentarán el brote. Debemos usar varias formas de comunicación con nuestros ciudadanos. Sabemos cómo comunicar y ayudarles a entender. Desde el comienzo de la pandemia se contabilizaron más de 2.602.670 casos de contagio en 193 países o territorios. Sin embargo, la cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. Algunos solo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización. Como hemos podido escuchar el informe del director de la OMS, el doctor Tedros, esto todavía va a durar mucho tiempo. Las economías no se van a recuperar. Muchas empresas van a tener que transformarse porque van a empezar a trabajar por periodos, por segmentos, por rubros. Si nosotros nos podemos hacer un cálculo de cuánto tiempo va a durar y cuánto tiempo va a demorar el país en desarrollarse en todos los rubros, en todos los segmentos de producción, hay que tomar en cuenta la primera fase. Ya tenemos más de un mes paralizados. A partir de la próxima semana van a abrirse ciertos rubros de trabajo y estos van a ser los principales: alimentación. Después van a seguir otros segmentos, pero hay que tener una cierta rigurosidad en la limpieza, protocolos de limpieza, de seguridad, bioseguridad. Hay que tener en cuenta que esto va a demorar, pero hay que ser muy inteligentes para programar las cosas y desarrollarlas con una minuciosidad para poder hacer una gran batalla contra el COVID. Regresamos.
el impacto del COVID con respecto al arte a nivel global. ¿Qué está pasando con los museos? Después de este informe, comentaremos. Resulta extraño, pero sí, el confinamiento ha obligado a cerrar museos, teatros, salas de conciertos y galerías de arte. El mundo de la cultura está huérfano del calor de los aplausos y de la admiración de los visitantes. Sin embargo, cada vez son más las instituciones culturales que recuerdan la importancia de la cultura como el mejor antídoto contra el tedio. Resulta absolutamente vital mantener un acceso fácil a la cultura. Sabemos de su significado en la historia, las culturas del pasado y las culturas del presente. Si hablamos del Museo Británico, hablamos de las personas que durante los últimos 2 millones de años se han enfrentado a grandes desafíos, a enfermedades y a otros retos, y han salido victoriosas. Bien, toda esta zona normalmente está llena de grupos de turistas, escolares y otros visitantes que quieren entrar a este museo que está a mi espalda. Como vemos, las puertas están cerradas, aunque eso no significa que las visitas guiadas hayan terminado. En toda Europa, no falta la creatividad para que el público vuelva al interior de las salas, todo pese al confinamiento. Este museo de Estocolmo ha iniciado un programa en línea para visitar las exposiciones en directo. Esta es la primera visita guiada de mi vida. Pienso que nunca he tenido a tanta gente haciendo preguntas que no paran de llegar. Agradecen por tener algo nuevo para romper con la monotonía que supone la vida en cuarentena. Desde el inicio del confinamiento son cada vez más las instituciones culturales que ofrecen a los ciudadanos oportunidades a través de la red para salir del aislamiento y evitar la propagación de la pandemia. Después de ver el informe de los museos, el COVID-19 también ha afectado a toda la cultura a nivel mundial. Hay muchos museos que ahora se están digitalizando para hacer sus visitas virtuales. En el Perú también, culturales, municipales, en forma masiva. Pero si todavía faltan algunos museos, deberían tomar esta iniciativa. Viendo los avances. Vamos a hablar del deporte y todo lo que afecta al coronavirus a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando con el deporte? Después de ver primero este informe de la CNN. Se suman más cancelaciones de eventos deportivos debido a la propagación del coronavirus. Y también así aumenta la presión para cancelar los Juegos Olímpicos en Japón. Con la pandemia no solo pierden los fanáticos y los equipos. Por eso pregunto, el coronavirus y el deporte, ¿cuánto se podría perder durante la pandemia? Para eso me voy con Gerardo Molina, presidente de Euroaméricas Sport Marketing desde Buenos Aires. Gerardo, es un gusto tenerte en el programa. Mira, según The Business Research Company, la industria del deporte a nivel global se valora en 486 mil millones de dólares. Pero estamos viendo que muchos eventos se están cancelando. No tan solo en Estados Unidos, que la industria del deporte es muy fuerte, sino en Europa, el fútbol, el baloncesto, el béisbol, etcétera, etcétera. Y ahora tengo en mis notas que el presidente del equipo de nadadores de Estados Unidos está diciendo que se debería posponer las Olimpiadas. Te pregunto a ti, ¿hay alguna estimación de cuánto se está perdiendo con esto
coronavirus en la industria del deporte? Sí, por supuesto, Sacvial, digamos, nosotros hemos estado esta semana evaluando estos últimos números. Lo que faltaba cancelarse simplemente era que aún están a punto de hacerlo, son los Juegos de Tokio, digamos, 2020. Todas las competiciones, tanto europeas como en América, como también en los Estados Unidos, están absolutamente suspendidas. Champions League, Euroleague, la Copa América, es decir, no hay ninguna actividad deportiva en ningún planeta, incluso por supuesto en las ligas, ¿no? Viéndose afectados, digamos, no solamente las federaciones y las confederaciones, sino directamente clubes y de ahí puntualmente también la afectación a los jugadores y a los empleados puntualmente de cada una de las instituciones. Las pérdidas, globales este año para el 2020, por la estimación del nivel de facturación que tiene la industria, estarían llegando a los 800.000 millones de dólares. El año pasado la industria estuvo cerca de un valor, como tú mencionaste, de 500.000 millones. Este año las Olimpiadas y las copas, digamos, preveían un mayor nivel de ingresos por patrocinios, con lo cual estarían elevando el nivel de facturación global a 800.000 millones, que sería el nivel de pérdidas. ¿Por qué? Porque puntualmente son pérdidas que tienen que ver con la no afluencia a los estadios, tienen que ver con pérdidas que tienen que ver con los derechos deportivos que no se van a cumplir de televisación y retransmisión en todo el mundo, todas las pérdidas comerciales que, digamos, implica por cada, digamos, evento, todo lo que son las pérdidas de los patrocinadores y repactar cada contrato. Algo muy importante que pocas veces se menciona es todo el andamiaje de las casas de apuestas offline y online que están fuera de servicio a partir de la inactividad, y por supuesto esto lleva a un cuello de botella que recae en los sueldos y en los bonos de los jugadores en cada una de las, digamos, disciplinas, y que bueno, justamente hoy se está repactando en algunos casos con los jugadores de mayor valía un nivel de reducción de salarios, pero bueno, esto para muchos clubes, más que una reducción y un acuerdo de salarios, implicaría en muchos casos y en muchos países la quiebra de muchos clubes, ¿no? Por eso la gravedad de la situación. Solamente en los Estados Unidos podemos encontrar que todas las ligas de las más importantes, desde la NBA, el béisbol, la NHL, el NASCAR y la Major League, puntualmente estamos hablando de una pérdida promedio de 7.400 millones de dólares. Esto se compone evidentemente por una no venta de ticket, por los derechos de comercialización televisivos que mencionábamos, y puntualmente por un tema muy puntual, que es el tema publicitario, por toda la pauta publicitaria que no va a poder, digamos, ejecutarse. Estamos calculando, claro, que cada franquicia está perdiendo en promedio, depende del nivel de la franquicia, entre 1 y 4 millones de dólares por partido. Bueno, así como vemos el informe transmitido por CNN, el problema del deporte a nivel mundial es muy grande y va a pasar por lo menos unos 6 meses para que se reactive los eventos sociales, culturales, deportivos en público. Y los deportistas deberían ya de comenzar a trabajar en grupos y hacer un plan para poder no solamente invertir en otros tipos de negocios, sino que también no esperar a última hora cuando se hagan los eventos sociales o deportivos a nivel mundial. Y ya hemos visto que el estudio lanza 8.000 millones de pérdidas y no va a comenzar esto hasta principios de enero, por lo menos. Hay que tomar en cuenta, hay muchos deportistas y muchos talentos peruanos, pero ellos también tienen una capacidad de inversión. Hay que ponerse a pensar y apuesten por el país, porque recuperación de la economía peruana lo hacemos todos los peruanos. Y hay muchas personas importantes, influyentes económicamente, hablamos del deporte, que pueden hacer grandes inversiones en la agricultura, en la ganadería. Lo primero que se va
a transformar en el país. Así podríamos hacer del Perú una gran potencia en Sudamérica. Hay que tomar en cuenta un llamado a todos esos talentos deportivos que se asesoren con expertos para que puedan hacer proyectos que puedan ayudar a muchas personas. Ahora es más importante invertir en agricultura, pesca y ganadería porque el mundo necesita más alimentos. Después de la pandemia van a comenzar a haber mucha escasez de alimentos porque no todos van a trabajar. Pónganse a pensar, eso es una buena iniciativa y podrían trabajarlo desde ese punto. Mente abierta, deportistas. Vamos a seguir analizando algunos otros temas y después de la... A ver un informe de Nueva Zelanda, donde terminaron con los infectados del COVID-19, de acuerdo a una muy buena disciplina de salud. Ganarle la batalla al coronavirus. Ese es el objetivo en el que anda inmerso medio mundo. Y en medio de esta batalla global, un país anunció una victoria clave: la eliminación de la pandemia en su territorio. There is no widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle, but we must remain vigilant if we're to keep it that way. La primera ministra de Nueva Zelanda hizo este anuncio luego de que pasaran 7 días seguidos en los que las cifras de nuevos contagios por coronavirus fueron menores de 10. ¿Y qué implica esto? Bueno, el coronavirus no está erradicado, pero si surgen nuevos casos, las autoridades saben de dónde vienen y qué hacer para limitar el contagio. Pero ¿cómo logró Nueva Zelanda llegar a este punto? Eso es lo que te vamos a contar en este video. Lo que distingue al caso de Nueva Zelanda es que desde el principio siguió una estrategia de eliminación y no de mitigación como hicieron muchísimos países. ¿Y en qué se diferencia? Pues con la estrategia de mitigación, que fue por ejemplo la que siguió Estados Unidos, las medidas de distanciamiento y de restricciones se hacen cada vez más estrictas mientras sigue avanzando la pandemia. Mientras, en una estrategia de eliminación se invierte ese orden y se trata de tomar las medidas estrictas al comienzo para intentar eliminar la expansión del virus. Se trata más bien de destruir la curva en lugar de aplanarla. En resumen, Nueva Zelanda introdujo medidas muy estrictas muy temprano. Para que se hagan una idea, el país cerró sus fronteras e impuso cuarentena a todos los que llegaban a mediados de marzo. Para ese entonces, en Nueva Zelanda solo se habían registrado unas cuantas decenas de casos de contagio. Y pocos días después, decretó la cuarentena obligatoria de toda su población, que son 4.8 millones de personas, durante un mes entero. Eso cuando ni siquiera habían tenido una sola víctima mortal. La primera se registró el 29 de marzo. Y el anuncio del fin del contagio comunitario, que fue el que vimos al principio de este video, llegó precisamente cuando se cumplió un mes de ese bloqueo estricto, en el que nadie podía dejar su casa salvo para comprar alimentos, medicinas, ir al médico o hacer ejercicio. Pero además, la estrategia de eliminación del virus en Nueva Zelanda se caracteriza por seguir un sistema propio de niveles de alerta, y de eso te voy a hablar ahora. Desde mediados de marzo, las autoridades clasificaron la respuesta ante la crisis por el virus en 4 niveles diferentes de alerta: preparación, reducción, restricción,
y bloqueo o cierre de emergencia. Estos niveles de alerta le indican claramente a la población en qué situación se encuentra el país, cuáles son las medidas de salud pública que se están tomando y cuáles son las medidas de distanciamiento social que deben respetar. Y las autoridades pueden subir y bajar el nivel según sea necesario. Por ejemplo, ahora que el país ha eliminado la transmisión comunitaria no detectada, el nivel de alerta ha bajado a 3, es decir, el de la restricción. Eso permitió que algunas personas volvieran a trabajar y que abrieran algunos negocios y escuelas. Pero la mayoría de los ciudadanos siguen confinándose en sus casas si no necesitan salir, minimizando el contacto social. Pero hay un factor clave que jugó a favor de Nueva Zelanda a la hora de contener el coronavirus: su geografía. Al ser un país integrado por 2 islas mayores, las autoridades tienen un gran control de las fronteras y también del movimiento de personas dentro del país. Pero además, el gobierno también ha sido elogiado por la claridad en su comunicación durante la crisis. Su estrategia de comunicación hizo que en general la población cumpliera con las medidas de distanciamiento social y que se avergonzaran los casos de malas prácticas, incluido el propio ministro de Salud, quien ofreció su renuncia y fue incluso degradado de su puesto en el gabinete cuando se conoció que se había trasladado a la playa junto con su familia durante la cuarentena. Hasta este 29 de abril, la cifra total de personas muertas por coronavirus en Nueva Zelanda es de 19 personas y los contagiados, entre confirmados y probables, no llega a los 1.500. De momento, los neozelandeses tienen una historia de éxito que contar, pero ya las autoridades han advertido que el camino es largo y que no deben confiarse. Como podemos ver, el caso de Nueva Zelanda es un buen modelo a seguir. La disciplina que han puesto y el reglamento que han cumplido en el tema de salud es muy importante. Hay que tener en cuenta que en el Perú hay muchas regiones que las podemos tomar como si fueran islas, aislarlos, pero como dice en el informe, mejor es eliminar al virus. Entonces hay que tomar el ejemplo de Nueva Zelanda en cada una de las regiones del Perú y en el caso de Lima, en los distritos más poblados. Ese es un buen ejemplo a seguir. Nueva Zelanda ya está siendo liberada del COVID-19. Atención a los gobernadores regionales en el Perú y a los alcaldes de los distritos más poblados. Hemos estado revisando en las redes sociales. El congresista Juan Carlos Loyola envió una petición a la ministra de Economía y de la Producción para que puedan incluir a los pescadores artesanales con el bono de 760 que otorga el Estado. Esa es una gran iniciativa del congresista, ya que él pertenece a la región de Ica. Conoce muy bien la problemática de los pescadores y hay muchos que no están empadronados, otros que son irregulares, pero están trabajando en la pesca artesanal. Esta iniciativa está considerada como una de las pioneras por el tema de la pesca. Muy pocos trabajan con el tema de la pesca. La pesca fue olvidada hace muchos años y normalmente en el Perú la pesca no está dando los frutos que daba en años anteriores. Es bueno que tomemos en cuenta las actividades pesqueras. Es uno de los fundamentos más grandes que tiene el Perú para poder nutrir a la población. Apoyemos esa iniciativa y también pongámonos a pensar que la pesca es la columna vertebral de la alimentación en casi toda la costa y en todo el Perú. Vamos a seguir tocando otros temas. Primero la pausa y regresamos. Como esta empresa Farber, con el grande y Cochita. Aquí estamos con los mejores productor general para trabajar con los Cochita. A nivel nacional, en todo el Perú, en todo el mundo. Vamos en el mundo entero, menos en Chihuahua. Para estar con todos los eventos corporativos, ahí estaremos con el Cochita. En Cieneguilla con el gran Fernando Armas para todos los eventos corporativos. Así es, mi querido Cabaza, siempre contigo, unos eventos corporativos, shows cómicos, un gran showman. Aquí estamos con Carlitos de Cabaza.
Cabaza, siempre haciendo shows particulares, en todo tipo de shows corporativos para que la pasen siempre chévere. Así es, amigos, los paquines para todos ustedes. Para todos los eventos corporativos, empresas públicas y privadas, la mejor orquesta, los paquines. Estamos con el gran Hernán Vidaurre, lo mejor para eventos corporativos, estaremos en todas las empresas. Así es, todos los contratos con mi amigo Carlos Cabaza, estaremos puntuales. Mejor de los mejores, Miguel Moreno, el de las 1000 voces para todos los eventos corporativos. Así es. Cualquier contrato con Carlos Cabaza, productor general. Nos vemos. Ahí estaremos puntuales con Miguel Moreno. Con otro trabajo que hemos encontrado en las redes sociales. La congresista Leslie Lazo Villón ha presentado el proyecto de ley que incorpora las disposiciones transitorias en la Ley Orgánica de Elecciones, en la Ley 30996, con las elecciones generales para el 2021, en el marco de la emergencia sanitaria, de la emergencia nacional por el COVID-19. Vamos a analizar un poco lo que ha presentado, porque ella ha puesto que en las elecciones del 2021 se hagan el quinto domingo del mes de mayo, o sea el 30 de mayo, para darle más tiempo a la campaña porque los plazos son cortos. Después que el presidente y vicepresidente sean elegidos por un 40% de votos. Hay muchas elecciones que se han pasado anteriormente y siempre han llegado a un 30, un 40 o 25 y nunca han llegado a tener una mayoría total. Entonces, la propuesta de la congresista Leslie Lazo es hacer que se determine la elección en una primera vuelta, porque el 40% estaría copado por el partido más organizado, por un partido que tenga mayor militancia, por un partido que tenga... Pero no todos los partidos están preparados para ese 40%. Tendrían que hacer alianzas electorales. Algunos partidos entrarían en una alianza y con ese 40% se otorgarían la presidencia y vicepresidencia. Hay que tener muy en cuenta, en la segunda vuelta se hace siempre y cuando puedan sumar para poder tener la victoria. Pero con esta propuesta del 40%, yo creo que ya sería determinante que una elección sea fundamental para elegir en una sola vuelta y evitarnos tantos gastos de la segunda vuelta como siempre se ha ocurrido. Que la inscripción de la fórmula presidencial en el Jurado Nacional sea 90 días antes de la elección, 90 días calendario. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya no hay tiempo para hacer una campaña larga y los últimos momentos para poder inscribir sería como mínimo 90 días, 3 meses. Esa es otra de las iniciativas que ha puesto solo para esta elección, para el 2021. Y los candidatos no pueden presentarse en otras listas o fórmulas ya inscritas. Después también ha puesto dentro de las iniciativas el horario. El horario de las elecciones tendría que ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Normalmente era 8 a 4. Así le daría más tiempo a la gente para que pueda organizar mejor las mesas de votación y llegar a hacer una buena elección hasta las 5 de la tarde y tener el desarrollo total. Porque muchos esperan la última hora y a veces no llegan y se quedan sin votar. Y hay muchos que llegan temprano y no están instaladas las mesas. Entonces, para esto el reglamento sería cambiado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Otra de las iniciativas es que se divida 31 circunscripciones por departamento y provincia constitucional. Lima la dividirían en Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Sur, Lima Este. También acopla que el 40% sería de alternancia y paridad, tanto como para hombres como para mujeres. La persona que sea elegida por los peruanos en el extranjero, las cuales van a elegir un escaño, esa persona elegida tiene que vivir en el Perú hasta que termine el mandato como congresista.
para que haga su representación total de los peruanos en el extranjero. Una iniciativa que no se había puesto o no se había tomado en cuenta, ya que el Congreso anterior había anulado la participación de los peruanos en el extranjero para poner un representante. Antes estaba representado en Lima, pero ahora ya tiene un escaño. Vamos a seguir analizando otros proyectos después de la pausa. Empresa Farvet con el gran Melcochita. Aquí estamos con el productor general para trabajar con Melcochita. A nivel nacional, en todo el Perú, en todo el mundo. Y en el mundo entero, menos en Chihuahua. Para estar con todos los eventos corporativos, ahí estaremos con Melcochita. En Cieneguilla con el gran Fernando Armas para todos los eventos corporativos. Así es, mi querido Cabaza, siempre contigo, unos eventos corporativos, shows públicos, un gran showman. Aquí estamos con Carlitos de Cabaza, siempre haciendo shows particulares en todo tipo de shows corporativos para que la pasen siempre chéverín. Así es, amigos, los paquines para todos ustedes. Para todos los eventos corporativos, empresas públicas y privadas, la mejor orquesta, los paquines. Estamos con el gran Hernán Vidaurre, lo mejor para eventos corporativos, estaremos en todas las empresas. Así es, todos los contratos con mi amigo Carlos Cabaza, estaremos puntuales. Mejor de los mejores, Miguel Moreno, el de las 1000 voces para todos los eventos corporativos. Así es, cualquier contrato con Carlos Cabaza, productor general, nos vemos. Ahí estaremos puntuales con Miguel Moreno. Un proyecto de ley presentado por el congresista Rolando Campos, que es la ley que autoriza a las unidades priorizar el pago de la deuda social de pensionistas, cesantes, jubilados y trabajadores activos en calidad de cosa juzgada. Este proyecto de ley está contemplando la deuda social de muchos peruanos que vienen esperando mucho tiempo, 20 años, 25 años, 10 años en algunos casos, donde el Estado les debe por el tema de refrigerio, movilidad, que fueron denegados, de los cuales los trabajadores hicieron juicios al Estado. Muchos de ellos ganaron, muchos de ellos llegaron hasta el Tribunal Constitucional, el ejemplo de Ampesa, el cual ganó todas las instancias y llegó al Tribunal Constitucional, y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, no lo firmó porque pensó que era un tema político, de los cuales está listo para darle el visto bueno y aprobar que se le pague a esas personas que han sufrido muchos años. Muy buena iniciativa del congresista Rolando Campos, que ahora está embanderando la defensa de los trabajadores por un derecho que se les otorga a ellos, ya que se les fue impago. Es el bono agrario, que tiene que ver mucho con los agricultores, que en estas épocas de pandemia han sido el brazo fuerte para poder seguir los peruanos alimentándose en todo el país. Sin la agricultura no tuviéramos esa gran esperanza de decir mañana vamos a almorzar, porque normalmente los países que pueden sobrevivir a una escasez son los países que producen alimentos, más no los que importan. Y gracias a Dios tenemos un país rico, muy rico en agricultura y ganadería. La iniciativa del congresista Rolando Campos le ha mandado una carta al ministro de Agricultura y Riego, en el cual que a los agricultores le otorguen un bono de 500 soles, porque ellos también están afectados por el tema del COVID-19 acá en el Perú, y normalmente están pasando también problemas de efectivo. Es buena la iniciativa del congresista Rolando Campos. Vamos a seguir analizando algunos otros temas. Para hacer todas las ventas de tus empresas, redes, todo lo que sea en el Face, todo lo que sea digitales, con Melcochita. Mi productor Carlos Cabaza, él se encarga de los contratos, de los comerciales. Ya en la internet se ve más que televisión, así que si quieren sus comerciales con Melcochita, aquí Carlos Cabaza
tu teléfono. ¡Uy, qué tal ofertón! A ver estos. ¡Ay, la mujer! Buenas, Susana. Me la llevo todos. ¿Lo ayudó? No. Aprovecha, compra ahora tus monturas en Econolentes y llévate 50% de descuento en tus lunas antirreflex. ¡No vayan! Econolentes, calidad Cuando me enteré que el BBVA Continental había creado la banca móvil para cualquier celular, donde uno puede hacer consultas, transferencias, pagos y recargas, pensé, hay que estar loco para ir al banco, ¿ah? ¿Qué has venido a hacer acá tú? A ver si me han depositado. ¿A qué has venido a...? Venía para mi recibo de... Pero no necesitas venir, ya hijita. ¿Pero para qué vienes? Pero veo loco eres tú. Acá solamente me marcas asterisco 595. Numeral. Puedes pagar la luz, el agua, ver sus cuentas, su tarjeta y es gratis. Trae tu casa así. Te fiesta una malagueña, una amanecida y llego ahí al banco. Ya no necesitas venir aquí, al banco. Mi querida Barbie de Caja de Agua. A veces he depositado mi abuelita la plata, ¡pam! Asterisco 595, numeral. Yo no vengo al banco para nada. ¿Para qué vas a venir? Mi querido Espartaco de Callejón de Guaylas, asterisco 595, numeral, vas a venir al banco. Ya. Asterisco 595 numeral, la banca móvil desde cualquier celular. Afílese y no vaya al Banco Continental. Para poder ver bien y cuidarte del sol, tienes que aprovechar esta promoción. Venga a Econolentes y cómprate unos lentes. Lentes para ver y lleva de regalo otro para el verano. Alucine con la gente, venga a Econolentes. No vaya. ¿Estarías dispuesta a lo que sea por modernizar tu comedor? A lo que sea. Porque lo que sea sería aguantar que el pintor sea Melcochita. Doña Gladys, coma por favor. Coma pues, oye, madrastra el exorcista. ¿Y tú de qué te ríes, oye, cacheta de diablo? No hay forma. Nadie está dispuesto a lo que sea por remodelar su casa. Por eso llegó Promar, con la asesoría experta y amable para hacer de tu casa el hogar soñado. Por apoyar este programa. Contextos Digitales X con Carlos Cabaza.